Me rodeó el silencio, un silencio ensordecedor que llenaba los espacios vacíos de mi alma. Olga, ese era mi nombre. Una mujer de facciones refinadas, cabello oscuro como la noche, ojos que guardaban profundos secretos y un corazón marcado por una ausencia inesperada. La vida solía fluir como un río sereno junto a Igor, mi marido. Pero un día, sin previo aviso, simplemente desapareció, dejándome a la deriva en un océano de incertidumbre y vacío. No hubo explicaciones, ni cartas, solo un inmenso vacío que ocupaba el espacio que alguna vez fue nuestra casa. ¿Qué pasó con Igor abandonando su vida, la de su esposa, sin mirar atrás? Esta pregunta me consumió día y noche. Inga, mi fiel amiga y confidente, intentó calmar las tormentas internas que se apoderaban de mí. Sus palabras de consuelo encontraron eco en un corazón desgarrado por la incertidumbre. Esa mañana, mientras miraba el horizonte por la ventana, busqué respuestas en el cielo. El sol proyectaba sus rayos dorados sobre las copas de los árboles, pero mi alma seguía sumergida en la oscuridad de la duda. ¿Qué había provocado la desaparición de Igor? ¿Fui yo quien no supo ver las señales, no comprender sus aflicciones? Me levanté lentamente, sintiendo el peso de cada paso hacia la habitación vacía donde fotos de nuestra vida juntos adornaban las paredes. Cada sonrisa captada en una imagen parecía ahora un eco lejano de una felicidad que se había disipado. La ausencia de Igor era una presencia constante, una sombra que se cernía sobre mi existencia. Luché por encontrar respuestas, pero parecían evadirme, escondiéndose en las sombras de lo desconocido. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión de perplejidad de Igor la última vez que lo vi. Sus ojos guardaban un secreto, un misterio que no tuvo tiempo de revelar. Inga, con su comprensión y cariño, intentó llenar el vacío dejado por Igor. Ella se convirtió en mi refugio seguro, un faro de luz en medio de la oscuridad que se instaló en mi vida. Pero la pregunta persistía, ¿por qué se fue? Una carta, una explicación, aunque dolorosa, podría ser más llevadera que el silencio asfixiante que dominaba mi existencia. Y así, mi mundo se limitó a intentar comprender lo incomprensible, a afrontar cada día buscando respuestas a un enigma que insistía en permanecer sin resolver. Lo desconocido me aterrorizó, pero también despertó en mí una determinación feroz por descubrir los secretos ocultos detrás de la desaparición de Igor. La siguiente página de esta historia esperaba, rogando ser desentrañada. El misterio que rodeaba la desaparición de Igor se hacía más denso cada día que pasaba. Mi mente, un torbellino de preguntas sin respuesta, buscaba incesantemente cualquier rastro, cualquier pista que pudiera dilucidar lo ocurrido en aquel fatídico día. Rebusqué entre documentos, rebusqué en los rincones de la casa en busca de alguna pista, cualquier señal que pudiera arrojar luz sobre lo que llevó a mi marido a desaparecer. Pero lo único que encontré fueron recuerdos esparcidos por la casa, fragmentos de un pasado que ahora parecía distante y destrozado. Inga, mi fiel amiga, se lanzó de cabeza a esta búsqueda. Ella se convirtió en mi cómplice en este juego de descubrimientos y misterios. Juntos, profundizamos en las profundidades de los registros, los correos electrónicos, los mensajes, cada palabra, cada detalle, en busca de una pista, un rastro que pueda guiarnos hacia la verdad. Sin embargo, el silencio de Igor resonó con más fuerza que cualquier evidencia que pudimos encontrar. Las personas con las que estaba en contacto, los lugares que frecuentaba, todo parecía banal, sin vislumbres de una posible fuga ni de ninguna situación problemática que le llevara a desaparecer. En aquellos días, mi mente se convirtió en una prisión de preguntas sin respuesta. Las noches se llenaban de insomnio, el miedo me abrazaba ante la posibilidad de no saber nunca qué le pasó. Recuerdo vívidamente la última vez que lo vi, lo inquieto y distante que estaba. Había algo en los ojos de Igor esa mañana que me perseguía, algo que no podía decir, pero que su mirada profunda intentaba revelar. Era un día como cualquier otro y, de repente, todo cambió. Las llamadas no fueron respondidas, los mensajes quedaron sin respuesta e Igor simplemente desapareció, como una sombra que se disuelve en la oscuridad. A veces, un rayo de esperanza se encendía dentro de mí, creyendo que él podría aparecer en cualquier momento,
explicándome todo y deshaciendo el nudo de angustia que se formaba en mi pecho. Pero el tiempo siguió su curso, implacable, y cada día sin noticias me hundió más en el abismo de la incertidumbre. Inga, incansable en su búsqueda, compartió mis inquietudes y temores. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma desgarrada, su presencia un faro en medio de la tormenta que se avecinaba dentro de mí. Cada detalle de la vida de Igor, cada enigma sin resolver, se convirtió en un enigma que parecía no tener solución. Las horas pasaban, los días pasaban y la incertidumbre seguía asfixiándome. El misterio de la desaparición de Igor se convirtió en una carga que llevaba, una búsqueda incesante de respuestas que parecía fuera de mi alcance. Pero no me di por vencido, no podía, porque la verdad estaba ahí afuera, esperando ser revelada. Y así, continué mi viaje, ahondando en los rincones más oscuros del pasado de Igor, con la esperanza de encontrar una pista, una señal que iluminara el camino para descubrir lo que pasó en ese fatídico día. Recuerdo vívidamente el primer momento en que escuché el nombre de Uyol. Ella apareció como una sombra en la narrativa de Igor, una presencia que se infiltró furtivamente en nuestras vidas y, poco a poco, se convirtió en una figura enigmática e inquietante. Oyet era un enigma, una mujer misteriosa que rondaba los rincones más oscuros de las conversaciones de Igor. Su nombre resonó en medio de nuestros diálogos, como una sinfonía disonante, despertando mi curiosidad y, al mismo tiempo, mi inquietud. Las historias que involucraban a Oyet eran como humo, contadas breve y vagamente por Igor. Intentó disimular cualquier señal de cercanía, pero algo en sus palabras, en las miradas furtivas, sugería un pasado entrelazado, una conexión que se esforzaba en ocultar. Esta misteriosa mujer, parecía ejercer un extraño poder sobre Igor. Observé atentamente sus reacciones cada vez que se mencionaba su nombre, una tensión sutil, una mirada de inquietud que rápidamente se disimulaba. Al principio no entendí el motivo de esta influencia que Oyet tenía sobre él. ¿Qué misterio rodeaba a esta mujer para captar la profunda tensión y preocupación de Igor? Esa era la pregunta que impregnaba mis pensamientos, como un eco incesante. A medida que investigamos la desaparición de Igor, el papel de Oyet se volvió cada vez más relevante. Inga y yo, como detectives aficionados, nos sumergimos en una incansable investigación para desentrañar este enigma llamado Gie. Las pistas eran escasas, pero su influencia parecía ser la clave para comprender los acontecimientos que desencadenaron la desaparición de Igor. Sus conexiones con él, los secretos ocultos bajo sus interacciones, todo esto se ha convertido en el centro de nuestra búsqueda de la verdad. Las historias contadas por Igor, las repentinas apariciones de Uyol, cada pieza de este rompecabezas conducía a un complejo laberinto de emociones y situaciones desconcertantes. Sus vínculos con Igor eran como hilos invisibles, que los conectaban de maneras oscuras e inexplicables. Sin embargo, cuanto más profundizábamos en esta maraña de misterio, más clara se volvía la imagen de una mujer enigmática e inestable. Sus acciones, sus palabras, todo parecía girar en torno a una narración distorsionada, que intenté descifrar, pero que se desmoronaba entre mis dedos como arena. Ella ejercía sobre Igor una influencia desconcertante, una especie de dominio velado que le hacía actuar de forma inusual, despertando en mí inquietudes y sospechas. Y así, la búsqueda de Igor y el intento de comprender la influencia de Oyet se entrelazaron en una compleja danza de misterio e intriga, donde cada descubrimiento planteó más preguntas que respuestas. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera siniestra a medida que profundizaba en la búsqueda de Igor. Cada pieza de evidencia descubierta abrió puertas a un pasado que había permanecido oscuro durante demasiado tiempo. Oyet era el vínculo que conectaba a Igor con un torbellino de acontecimientos pasados. Cada día, su influencia se hizo más evidente, revelando un pasado tumultuoso que apenas había imaginado que existía. Nuestra investigación avanzó hacia secretos profundamente enterrados, hacia verdades escondidas en las sombras de lo que parecía ser una vida tranquila. Conversaciones discretas con personas que se cruzaron con Igor y Oyet revelaron una historia mucho más allá de lo que me había atrevido a anticipar. Era como si un velo de silencio y miedo cubriera los informes,
como si todos temieran profundizar en este laberinto de misterios. Los fragmentos de información que recopilamos apuntaban a un pasado marcado por profundas sombras. La historia de Juliet e Igor parecía entrelazada por una red de acontecimientos inquietantes, un pasado lleno de secretos y traiciones que resonaban en el presente. Cada testimonio, cada informe, revelaba un panorama cada vez más complejo e inquietante. Las emociones se mezclaron mientras intentaba descifrar la verdad detrás de esta intrincada conexión. Descubrí informes contradictorios sobre Igor y Od. Algunos describieron una relación apasionada y devoción, mientras que otros pintaron un oscuro retrato de manipulación y engaño. Era como si dos versiones de la misma historia estuvieran enfrentadas, dejándome perplejo sobre cuál creer. A medida que descubríamos el pasado, Igor parecía cada vez más enredado en una red de engaños y secretos. Sus motivaciones y acciones pasadas se volvieron tan confusas como las palabras contradictorias que escuchamos sobre él. Y, en el centro de todo, Ed seguía siendo un enigma, una pieza crucial de este rompecabezas, con su comportamiento enigmático y sus historias envueltas en misterio, planteando más preguntas que respuestas. Cada día que pasaba, se hacía más claro que la respuesta a la desaparición de Igor estaba escondida en el oscuro pasado que tan desesperadamente había tratado de ocultar. Y así, entre informes dudosos y secretos velados, la verdad sobre Igor y Juliet parecía estar enterrada en capas profundas, esperando ser desenterrada y revelada en toda su complejidad. Mi mente estaba en un torbellino, un laberinto de emociones contradictorias. Frente a Olga sentí el peso de mi propio dilema. Era hora de enfrentar la verdad, incluso si eso significaba desencadenar un cataclismo en nuestras vidas. Olga, mi dulce y compasiva esposa, merecía una explicación. Pero ¿cómo podría explicar la complejidad de mi asociación con Iod? ¿Cómo podría revelar la confusión en mi corazón sin destrozar todo lo que habíamos construido juntos? La culpa pesaba sobre mí como un ancla, arrastrándome al abismo de la decepción y la incertidumbre. Mis palabras, hasta entonces ensayadas mentalmente, me parecieron insuficientes dado el impacto que habían causado mis acciones. Me senté frente a ella, buscando sus dulces palabras de consuelo, su mirada comprensiva que siempre encontró paz en mi alma. Pero ahora, su expresión era un espejo de dolor y desconfianza, y cortaba como un cuchillo afilado. Intenté hablar, pero las palabras parecieron enredarse en mi garganta, atrapadas en el estrecho nudo de mi confusión. Cada intento de explicación resultó insatisfactorio, dejando un vacío inquietante entre nosotros. El dilema en mi corazón se manifestaba en cada vacilación, en cada mirada desviada, como si mi ser se debatiera entre la lealtad a Olga y la intrincada red de sentimientos por Vier. Quería que Olga entendiera, pero ¿cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo podría explicar las emociones contradictorias que me agitaban, las decisiones que ahora parecían tan equivocadas? El silencio se volvió opresivo, un vacío entre nosotros que solo amplificó la distancia emocional. Cada segundo de vacilación parecía una eternidad y mi angustia se reflejaba en sus ojos. Luché con todas mis fuerzas para encontrar las palabras adecuadas, una explicación que disipara las sombras de la desconfianza. Pero, frente a Olga, me sentí desarmada, impotente ante el abismo que se abría entre nosotros. Como un náufrago que busca desesperadamente un refugio seguro, mis manos temblaban mientras intentaba aferrarme al frágil hilo que mantenía unida nuestra relación. Pero sabía, en lo más profundo de mi ser, que ni siquiera las palabras más sinceras podrían reconstruir la confianza que se había desmoronado en nuestras manos. Y así, entre suspiros e intentos fallidos de explicación, mi dilema se desarrolló ante nosotros, dividiendo nuestras vidas en un antes y un después. Una encrucijada que requirió una difícil elección entre la verdad y el dolor que traía. Mi mente era un torbellino de emociones y confusión. Sentada allí, mirando a Igor, apenas podía procesar lo que intentaba decirme. El aire denso parecía asfixiarme, cada palabra que decía era como una puñalada en mi ya desgarrado corazón. La confusión se mezcló con el dolor, formando una tormenta dentro de mí. Anhelaba respuestas, pero la dolorosa verdad que Igor intentaba transmitir sacudió los cimientos de nuestra historia juntos.
La incertidumbre me envolvió como una niebla, oscureciendo la claridad que una vez reinó en mi mente. ¿Cómo podría entender por lo que estaba pasando? ¿Cómo podría absorber una traición tan profunda? Cada expresión de su rostro era una piedra más en el peso insoportable que llevaba. Luché por contener el torrente de lágrimas que querían estallar en cualquier momento. No podía permitirle ver mi debilidad, mi vulnerabilidad ante el dolor. Intenté mantener la compostura, pero me temblaban las manos y sentía el pecho como un volcán a punto de explotar. La sensación de haber sido traicionada, de haber sido dejada de lado por algo que apenas entendía, era como una puñalada incesante. Las palabras de Igor, llenas de dolor y confusión, resonaron en mis oídos como un eco amargo. Cada frase parecía arañar mi alma, corroyendo lo que alguna vez fue tan sólido entre nosotros. Como un tapiz meticulosamente tejido, ahora deshilachado y desordenado, nuestra historia se estaba desmoronando ante mis ojos. Quería gritar, exigir una explicación que calmara el huracán que se estaba formando en mi interior. Pero al mismo tiempo el silencio era ensordecedor. Una parte de mí deseaba no volver a escuchar ni asimilar la verdad que tanto me dolía. Quería escapar, esconderme de esta realidad que era tan dolorosa. Cada recuerdo compartido, cada momento vivido junto a Igor, estaba ahora oscurecido por la sombra de la traición. Cada gesto amable, cada palabra amorosa, parecía ahora una farsa, una ilusión cuidadosamente construida. El conflicto dentro de mí era abrumador, una batalla entre el deseo de comprender y la urgente necesidad de protegerme de esta devastación. Necesitaba respuestas, pero al mismo tiempo temía lo que esas respuestas pudieran traer. Mi corazón estaba roto, destrozado por esta revelación que convirtió lo que era mi mundo en un abismo de dolor. Y ante Igor, mi mirada era una mezcla de incredulidad y angustia, un ruego silencioso por una explicación que pudiera sanar las profundas heridas que ahora marcaban mi alma. Estar involucrado en este torbellino de acontecimientos es como estar atrapado en un remolino. Mi mente es un laberinto confuso, lleno de culpa y desesperación. Cada paso que di me sumergió más profundamente en este caos, una espiral interminable de agonía. Todo empezó como un grito de auxilio, un grito desesperado de ayuda. Vi a Igor como mi salvador, la única ancla en medio de la tormenta que era mi vida. Pero mis propias decisiones me han arrastrado a un oscuro abismo y ahora estoy perdido en un laberinto de desesperación. Las lágrimas que derramo son un reflejo del remordimiento que me consume. Anhelaba una solución a mi propio dolor, pero solo logré sembrar más sufrimiento. Igor intentó alejarme de este tortuoso camino, pero yo estaba tan sumido en mis propias ilusiones que no podía escucharlo. Cada elección equivocada que tomé queda grabada en mi alma, como cicatrices profundas que nunca desaparecerán. Clamé por justicia, por redención, pero solo logré sembrar más caos y confusión. La agonía es mi compañera constante ahora. El peso de la culpa me oprime, cada respiro es una lucha contra la angustia que se apodera de mí. Me siento atrapado por las consecuencias de mis acciones, incapaz de escapar de esta pesadilla que me creé. La mirada de decepción en los ojos de Igor resuena en mi mente, un recordatorio constante del dolor que causé. Mi vida, que alguna vez estuvo llena de promesas y esperanzas, ahora es un mar de arrepentimientos y dolor. La soledad es mi única compañía, una sombra oscura que se cierne sobre mí, sofocando cualquier atisbo de esperanza que aún pueda existir en mi corazón roto. La cruel realidad de mis errores es una carga insoportable que llevo, un castigo implacable por mi ceguera y arrogancia. Anhelaba la liberación, pero solo encontré más confusión. Mis propias acciones me han atrapado en un mundo de dolor y arrepentimiento. Cada latido es un recordatorio incesante de mi propia falibilidad, una melodía triste que resuena en el vacío de mi existencia. El peso de mi propia culpa es como una carga insoportable que llevo, una carga que parece aumentar con cada segundo que pasa. Si pudiera retractarme, si pudiera deshacer cada decisión equivocada que tomé, pero ahora solo puedo enfrentar las devastadoras consecuencias de mis propias acciones. Todo a mi alrededor parece desmoronarse, como si el mundo desapareciera lentamente,
dejándome en una realidad fracturada y confusa. Cada momento es una lucha, una batalla con la existencia misma. La imagen que tenía de mi vida, antes llena de colores vibrantes y sueños, ahora es solo un recuerdo lejano. Los acontecimientos recientes han convertido todo en un torbellino de emociones e incertidumbre. Mi mente está en constante conflicto, una guerra interna entre lo que deseo y la realidad que se desarrolla ante mí. Los sentimientos oscilan entre la ira, la desesperación y la tristeza. No hay un momento de paz, solo un caos silencioso que consume cada uno de tus pensamientos. La confusión es una constante, una densa niebla que oscurece cualquier atisbo de claridad. Cada paso que doy es como si estuviera en terreno inestable, sin saber dónde pisar. Los recuerdos del pasado se entrelazan con el dolor del presente, formando un confuso tapiz de momentos que no puedo descifrar. Olga, mi ancla, está lejos, inmersa en sus propias tormentas. El dolor reflejado en sus ojos es un eco de mi propia agonía. Tengo muchas ganas de arreglar las cosas, pero todo parece inalcanzable, como si estuviéramos atrapados en diferentes dimensiones, incapaces de conectarnos verdaderamente. Todo intento de explicación parece fracasar, mis palabras se pierden en una maraña de excusas y confesiones. Mi culpa es una pesada sombra que se cierne sobre mí, oscureciendo cualquier posibilidad de redención. Intento entender lo que pasó, pero la verdad parece eludirme, escurriéndose entre mis dedos. Estoy atrapado en un laberinto de mentiras y errores, incapaz de encontrar la salida. La sensación de haber perdido el control es abrumadora. El futuro, que alguna vez pareció prometedor, ahora es una mancha confusa, sin forma ni dirección. La incertidumbre es mi única certeza, una compañera constante en un viaje de desconexión y desesperación. Mi mente es un campo de batalla, un lugar donde cada pensamiento es una espada afilada lista para cortar cualquier esperanza que quede. El peso de lo que he hecho es aplastante, una carga que ya no puedo soportar. Me veo reflejada en los ojos de Olga, pero la distancia entre nosotros es como un abismo insalvable. El deseo de hacer las cosas bien parece lejano, perdido en un mar de arrepentimientos y fracasos. La vida que conocía se vino abajo, dejando atrás solo fragmentos de una realidad que alguna vez fue mía. Estoy perdido en un laberinto sin salida, una prisión de mi propia creación. A veces, la presencia silenciosa de alguien es todo lo que necesitamos, incluso cuando apenas sabemos que la necesitamos. Marusia, con su serenidad y ternura, trajo un consuelo inesperado a los días oscuros que he estado enfrentando. Tu mirada comprensiva es un ancla en medio del caos. Ella parece entender, incluso cuando no se pronuncian las palabras, como si pudiera leer los deseos que impregnan mi mente atribulada. Es una presencia tranquila y reconfortante en medio de la tormenta. En estos días turbulentos, Marusia demostró ser más que una ayuda, convirtiéndose en un faro de calma y sabiduría. Tu cálido abrazo y tus amables palabras tienen un poder curativo que trasciende la agitación que me rodea. Ella no busca respuestas inmediatas ni explicaciones complejas, pero su presencia es como una luz suave que ilumina los rincones más oscuros de mi confusión. Su forma de ser sencilla y amable es un recordatorio sutil de que la empatía puede ser la mayor forma de consuelo. Cuando todo parece desmoronarse a mi alrededor, Marusia se mantiene firme, ofreciendo una estabilidad que me parece esquiva. Es como si tuviera una sabiduría antigua, la capacidad de ver más allá de las apariencias y comprender el verdadero peso de las circunstancias. Ella no juzga, no intenta arreglar todo de una vez. Tu paciencia es un bálsamo para el alma, un recordatorio de que el tiempo puede ser un aliado para sanar las heridas más profundas. En el silencio compartido entre nosotros, hay una conexión silenciosa que va más allá de las palabras. Es un alivio poder encontrar un momento de paz en medio de la agitación que me rodea. A veces es solo la presencia de alguien la que nos ayuda a dar un paso adelante, incluso cuando todo parece estar hecho pedazos. Marusia ha aportado un nuevo significado a la idea del apoyo silencioso y por ello estoy profundamente agradecido. Tus gestos simples, tu sonrisa gentil, todo compone una suave melodía en medio del caos disonante en el que se ha convertido mi vida.
En un mundo de confusión, tu presencia es un rayo de calma. Es difícil entender cómo las verdades en las que creemos pueden desmoronarse ante nuestros ojos. Desde que regresé, he estado contemplando el oscuro laberinto de mentiras y verdades oscurecidas que han dado forma a los acontecimientos recientes. Sentado solo, trato de desentrañar la intrincada red de información que se ha mantenido a raya. Pero cada pieza revelada se convierte en más dudas, como si cada respuesta abriera puertas a más misterios. Las palabras que se pronunciaron ahora se cuestionan y cada detalle se somete a un análisis meticuloso. Olga está distante y su negativa a verme me deja en un estado de agonía cada vez mayor. Olga, con sus historias y atisbos de verdad, dejó un rastro de confusión y desconfianza. Cada detalle de su trama parece estar compuesto de una verdad distorsionada y desfigurada. ¿Cómo podría ser arrastrado tus artimañas? La verdad es un espejismo inalcanzable, que oscila entre los rayos de luz del entendimiento y la oscuridad opresiva de la incertidumbre. Intento desesperadamente encontrar algún rayo de claridad en esta niebla de engaño. La realidad que alguna vez pareció sólida y confiable es ahora un rompecabezas insondable, con sus piezas desorganizadas y fuera de lugar. Intento recordar cada momento, cada conversación, buscando la verdad escondida entre líneas. Todo lo que creía saber se desvanece ante mí, como si los cimientos de mi vida se estuvieran desmoronando. La confusión es abrumadora, y la sensación de estar a la deriva en un mar de engaños, asfixiante. La confianza que creía depositar en las manos adecuadas ahora se convierte en cenizas de desconfianza y decepción. Olga merece una explicación, una verdad clara, pero las palabras parecen escaparse de mí como arena entre los dedos. La verdad no se trata solo de hechos, se trata de confianza y de la base sobre la que construimos nuestras vidas. Sin embargo, los cimientos mismos parecen temblar, dejándome a merced de una tormenta de incertidumbre. Ya no hay escondite ni refugio. Me siento desnudo ante una realidad que no conozco y el peso de la culpa y la confusión se vuelve insoportable. En este torbellino de emociones, hay una sensación persistente de que la verdad está al alcance de la mano, escondida en las sombras de información oscura. Necesito descubrirlo, no solo por mí, sino por Olga y por todo lo que queda de nuestra relación. Pero ¿cómo podemos descubrir una verdad que parece un laberinto sin fin? Esta búsqueda incesante de la verdad parece apenas comenzar. En el profundo silencio de la noche, me encuentro sentado, con el corazón cargado de dudas e incertidumbres. Cada segundo es una batalla entre la confusión y la determinación de encontrar un rayo de verdad en esta maraña de mentiras. Mientras intento descifrar los acontecimientos recientes, mis pensamientos se dirigen incesantemente a Olga. Tu presencia se siente incluso en tu ausencia. Siento tu disgusto, tu dolor. ¿Cómo pude permitir que esto sucediera? ¿Cómo podría perderla? Olga es una fortaleza de serenidad y sabiduría. Su ausencia no es solo física, es como si una parte vital de mi esencia se hubiera ido con ella. Tus ojos una vez radiantes están oscurecidos por el dolor que causé. Siento el peso de cada lágrima que derramó, cada momento de agonía que soportó por mi culpa. Ella es el ancla que mantiene mi alma atada a la realidad, pero ahora ese ancla parece romperse bajo la presión de mis malas decisiones. En lo profundo de tu silencio, puedo sentir tu fuerza. Una fuerza que trasciende el dolor y la traición, una fuerza que se eleva más allá del dolor y las heridas que he causado. Tu determinación de afrontar este dolor sin permitirme una redención inmediata es un testimonio de tu resiliencia. Kiet Hiek del reloj parece hacer eco de la distancia entre nosotros, la distancia que yo mismo creé con mis decisiones imprudentes. ¿Cómo puedo redimirme cuando cada intento parece encontrar barreras insuperables? Ahora me doy cuenta de que no es solo la verdad lo que busco, es la reconstrucción de lo que destruí. No hay vuelta atrás, pero sí la esperanza de que la honestidad pueda ser la primera piedra para reconstruir nuestra relación. Olga merece más que palabras vacías de arrepentimiento. Ella merece un cambio, un compromiso real para reconstruir nuestra confianza rota. Pero ¿cómo puedo reconstruir algo que se derrumbó bajo el peso de mi propia imprudencia?
Ella es el faro de esperanza en medio del torbellino de mi confusión. Tu silencio es ensordecedor, pero es un recordatorio constante de que mis acciones tienen consecuencias y que la verdadera redención requiere más que simplemente admitir mis errores. A medida que avanza la noche, siento el peso de mi culpa y la urgencia de reconciliarme con la mujer que amo. Pero antes de eso, debo encontrar el coraje para enfrentar la verdad, sin importar cuán oscura o aterradora pueda ser. La fuerza de Olga, su resiliencia y su determinación son un faro que me guía a través de la oscuridad de mi propia creación. El mañana puede ser incierto, pero tu presencia sigue siendo mi ancla y mi esperanza. La mañana rompe con la misma agonía que habitó mi mente durante la noche. Cada rayo de luz que entra por la ventana parece traer consigo el peso aplastante de las decisiones que he tomado. Olga permanece distante, pero su presencia resuena como una triste melodía en mi alma. Mis pasos son vacilantes mientras navego por el laberinto del arrepentimiento y la culpa. Es un dilema intrincado, una danza tortuosa entre la verdad y el dolor que he causado. ¿Cómo puedo ser el arquitecto de la reconciliación cuando mis propios cimientos se están desmoronando? Cada pensamiento es un eco de la angustia que me persigue. Mi mente se pierde en una maraña de hipótesis, un torbellino de consecuencias imprevistas. La realidad parece fugaz, un reflejo distorsionado de lo que solía ser. Mis ojos se encuentran con la imagen del hombre que una vez fui y ahora soy un extraño para mí mismo. La imagen reflejada en el espejo lleva las huellas de un pasado que intento comprender, pero que se escurre como arena entre mis dedos. Olga, mi roca en tiempos convulsos, guarda silencio. Tu silencio resuena en el aire como una melodía silenciosa, una súplica para que comprenda la profundidad de tu dolor. Cada línea de su rostro, cada gesto sutil, revela la agonía que esconde detrás de una fachada de dignidad. Es un dolor que no puedo reparar con palabras sueltas o excusas vacías. Es una herida que va más allá del alcance de mi promesa de redención. Ella merece más que simples palabras, merece acciones concretas, cambios reales. La gravedad de las decisiones que he tomado es cada vez más evidente. Olas de arrepentimiento y culpa me inundan, tratando de arrastrarme al abismo de la desesperación. Pero incluso en este abismo encuentro una chispa de determinación. Estoy arraigado en el compromiso de arreglar lo que rompí. Es una carga pesada, pero llevarla es mi camino hacia la redención. Enfrentar la verdad, revelar cada detalle oscuro, es el primer paso para reconstruir los cimientos de nuestro amor desgarrado. La voz de Olga resuena en mi mente, sus palabras son un llamado a tomar medidas significativas. Ella merece la verdad, por dolorosa que sea. Si hay esperanza de reconstruir lo que se ha desmoronado, la verdad debe ser la base sobre la cual construir de nuevo. Pero la verdad es un arma de doble filo, que no solo atraviesa la superficie de las mentiras, sino que también expone la parte más vulnerable de mi propio egoísmo y debilidad. Enfrentar a Olga con la verdad es una carga de la que no puedo escapar. Cada palabra que necesito decir pesa como plomo en mi lengua. Es una carga que estoy dispuesto a soportar para reparar el daño que he causado, incluso si eso significa enfrentar la ira y el dolor de la mujer que amo. Siento el peso de mis decisiones, pero también siento la creciente determinación de afrontar la verdad y afrontar las consecuencias. Este camino de redención es un camino arduo, pero es el único camino para recuperar la confianza que perdí. A veces los caminos que seguimos se entrelazan con los hilos más oscuros del destino. Caí en picado en las profundidades de la incertidumbre, enfrentándome no solo a mi propia verdad, sino también a los secretos enterrados en el corazón de ella. Su obsesión era palpable, una aura sofocante que flotaba sobre cada interacción. Desde el primer momento en que nos conocimos percibí una sombra de intensidad desequilibrada, una fascinación que rayaba en la oscuridad. El amor distorsionado que ella me profesaba era un laberinto, envuelto en redes de manipulación e inestabilidad emocional. Las líneas entre la realidad y la fantasía estaban borrosas en su mente. Sus ojos llevaban el fuego de la determinación, pero también una fragilidad aterradora. Ella encontró refugio en sus propias narrativas, tejiendo un mundo donde yo era el héroe redentor de su sufrimiento.
Sin embargo, fue al presenciar su persistente convicción sobre la persecución de Lebedev que me di cuenta de cuán profundamente inmersa estaba en su propia realidad distorsionada. Sus palabras fueron como piedras afiladas, listas para golpear la reputación de Lebedev y destrozar su vida sin una sola prueba concreta. Se convirtió en una paradoja de emociones encontradas, alternando entre un grito desesperado de ayuda y una rabia vengativa contra el hombre que veía como su torturador. Su mente estaba atada a un ciclo incesante de paranoia e inseguridad, y yo me encontré atrapado en la red de su influencia distorsionante. Intenté por todos los medios disuadirla de esta imprudente búsqueda de venganza. Le advertí sobre los peligros que enfrentaba, pero sus convicciones eran inquebrantables y su determinación casi obsesiva. Cada palabra de advertencia que pronuncié fue como un eco distante en su mente oscura, nublada por sus propias ilusiones. Su apego hacia mí se sentía más como una posesión que como un vínculo de amor genuino. Ella me vio como su salvador, el único capaz de liberarla de las garras del sufrimiento. Su fijación en mí estaba entrelazada con una necesidad desesperada de validación, un anhelo voraz de que alguien creyera sus historias y le diera la salvación que tan desesperadamente buscaba. Sin embargo, su mundo ficticio chocó violentamente con la realidad. Si bien se describió a sí misma como una víctima, sus propias acciones y elecciones la mantuvieron atrapada en un ciclo autodestructivo. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, solo la alejaba más de la paz que tanto anhelaba. Es doloroso ver a alguien hundirse en las profundidades de su propia confusión y desesperación. Ella estaba perdida en su propia narrativa, incapaz de distinguir entre la realidad y la fantasía que tan hábilmente tejió. Y ahora, ante las consecuencias de sus acciones, mi corazón se divide entre la compasión y la desesperación. Estoy atrapada en un torbellino de culpa e inquietud, consciente de que mi intento de ayudarla solo la ha arrastrado más profundamente a su propio laberinto. Por supuesto, aquí está el capítulo 14. Capítulo 14. El consejo de Inga. La acogedora presencia de Inga siempre me traía una sensación reconfortante, como si ella fuera el ancla que evitaba que la tormenta de emociones me arrastrara. En medio del caos y la confusión que tuvo lugar en mi vida, fue a ella a quien recurrí en busca de guía. Su casa era un remanso de paz, impregnado por la sutil fragancia de las velas encendidas y la reconfortante suavidad de la música clásica que resonaba en las habitaciones. Era como si cada mueble y cada objeto hubiera sido cuidadosamente seleccionado para crear un ambiente de serenidad. Inga me saludó con una sonrisa amable, pero sus ojos inmediatamente captaron la tormenta oculta detrás de mi apariencia. Era una maestra en leer las emociones, como si pudiera ver a través de las máscaras que intentábamos mantener. Olga, querida, pasa. Pareces agotada, dijo suavemente, guiándome hasta la comodidad del sofá. ¿Puedo prepararnos un poco de té a los dos? Asentí, sintiendo gratitud por su compasiva presencia. Mientras preparaba la reconfortante bebida, mi mente se sumergió en turbulentos remolinos de pensamientos. ¿Cómo podría desenredar los hilos enredados que ahora constituían mi vida? Se trata de Igor, no, dijo Inga, acercando la tetera burbujeante a la mesa de café y ofreciéndome una taza de té humeante. Si quieres compartir, estoy aquí para escuchar. Tomé un sorbo de té caliente y sentí el reconfortante líquido deslizarse por mi garganta y calentar mi cuerpo. Comencé a compartir los tumultuosos detalles de los últimos días, desentrañando cada pieza de la caótica narrativa en la que se había convertido mi vida. Inga, me siento tan perdida, murmuré, sosteniendo la taza en mis manos temblorosas. No sé cómo lidiar con todo esto. Igor, y todas estas revelaciones. Me pregunto si alguna vez sabré toda la verdad. Su mirada empática me tranquilizó. Escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra con una calma reconfortante. A veces las verdades que buscamos están enterradas bajo capas y capas de ilusiones que creamos o permitimos que otros creen a nuestro alrededor, comenzó con un tono suave. Estás enfrentando un desafío de proporciones monumentales, pero recuerda, la incomodidad es donde comienza el cambio.
Inga habló con una sabiduría que surgió de sus propias experiencias. Era como si cada una de sus palabras estuviera moldeada por sus propias batallas y sus victorias sobre la adversidad. No necesitas encontrar todas las respuestas ahora, Olga. Permítete sentir, permítete sanar, continuó. Sus palabras fluyeron como un bálsamo para mi alma atormentada. A veces el viaje hacia la verdad es una delicada danza entre la aceptación y el coraje para afrontar lo desconocido. Esas palabras fueron como un faro en medio de la tormenta, ofreciendo dirección en medio de la confusión. Ella no me dio respuestas preparadas, sino más bien una brújula para navegar en el mar turbulento de mis emociones. Ten paciencia contigo misma, Olga. El tiempo te traerá claridad y la posibilidad de recuperar el equilibrio, concluyó con una sonrisa cariñosa. Salí de su casa con un renovado sentimiento de esperanza. Las sabias palabras de Inga fueron un faro y ahora, incluso en medio de la tormenta, me sentí más preparado para afrontar lo que vendría después. Siento que estoy en un torbellino constante, como si me arrastrara una corriente poderosa, sin control sobre mi propio destino. La tormenta interna que me consume parece querer devorarme vivo, y ya no sé cómo resistir esta tormenta de emociones. Este capítulo es la historia de mi momento de ruptura, el punto de ruptura donde todo parece desmoronarse a mi alrededor. La noche cayó sobre la ciudad, trayendo consigo una atmósfera oscura e inquietante. El apartamento, que solía ser mi santuario de tranquilidad, ahora era un escenario de agitación emocional. La soledad era mi única compañía, pero en este silencio desgarrador, sentí como si las paredes estuvieran a punto de derrumbarse sobre mí. El inminente enfrentamiento con Igor flotaba sobre mi cabeza como una nube oscura y siniestra. Sabía que estaba fuera, esperando hablar, explicar, pedir perdón. Pero mis emociones estaban alborotadas y no estaba segura de poder soportar el peso de la verdad. Con cada golpe en la puerta, mi corazón se aceleraba, un atronador tambor de ansiedad y agonía. Respiré hondo, tratando de reunir algo de coraje para afrontar lo que se avecinaba. Abrí la puerta y allí estaba él, el hombre que alguna vez amé tan profundamente, pero que ahora era un extraño para mí. Igor, murmuré, mis palabras apenas salieron como un susurro. Su mirada se llenó de una mezcla de angustia y esperanza, como si buscara desesperadamente un hilo de redención en mi rostro. Comenzó a hablar, a soltar palabras llenas de pesar y explicaciones. Pero cada sílaba fue como una daga clavada en mi ya desgarrado corazón. Cada excusa, cada justificación, eran un peso insoportable sobre mis hombros. Las lágrimas comenzaron a fluir incontrolablemente, dejando un rastro de dolor por mi rostro. Quería entender, quería perdonar, pero cada intento que hacía por explicarse parecía ampliar la brecha entre nosotros. ¿Por qué, Igor? ¿Por qué permitiste que esta confusión se apoderara de nosotros? Pregunté, con la voz temblorosa y ahogada por la desesperación. No hubo respuestas satisfactorias, solo un vacío abrumador que se tragó mi esperanza y mi fe en el amor. Intentó tocarme, con la mano extendida en gesto de paz y arrepentimiento. Pero retrocedí, alejándome como si su toque fuera un fuego ardiente. Por favor, vete, Igor. No puedo soportar esto ahora. Vi la expresión de decepción en su rostro, la desesperación en sus ojos, pero ya no podía soportar la situación. Cerré la puerta, aislándome una vez más en ese espacio que alguna vez fue un hogar pero que ahora se había convertido en una prisión emocional. Me hundí en el sofá y los sollozos me sacudieron como una tormenta. Mi corazón estaba hecho jirones y me sentía exhausto, al borde del abismo de mi propia angustia. El amanecer avanzó lentamente, trayendo consigo un silencio opresivo que flotaba en el aire. Me encontré en un torbellino de emociones, tratando de reconstruir las piezas fragmentadas de mi vida. Las palabras de Igor resonaron en mi mente, una cacofonía de excusas y explicaciones que no lograron disipar la niebla de confusión que me envolvía. Me di cuenta de que necesitaba claridad, encontrar una respuesta dentro de mí que pudiera guiar mi siguiente paso. Me levanté, decidida a enfrentar la realidad y tomar una decisión que no estuviera dictada por el caos que me rodeaba.
caminé hacia la ventana y observé las luces de la ciudad brillar como estrellas distantes en la oscuridad. Afuera la noche era tranquila, pero dentro de mí había una tormenta, una batalla entre lo que debería ser y lo que era. Respiré profundamente y sentí una creciente determinación dentro de mí. Me vuelvo para mirar el reflejo en el espejo, enfrentándome a la mujer que me mira fijamente. Era hora de tomar el control de mi vida, de encontrar la fuerza interior que había estado nublada por la confusión y el dolor. No podía seguir siendo prisionera de las circunstancias, necesitaba ser protagonista de mi propia historia. Con pasos firmes me acerqué al escritorio y tomé una libreta y un bolígrafo. Me senté, sintiendo la pulsante urgencia de las palabras que querían surgir de mi interior. Empecé a escribir, cada carta era un intento de poner en palabras mis sentimientos, mis ansiedades, mi determinación. Querido Igor, comencé, mis manos temblaban ligeramente, pero la determinación estaba clara en mis palabras. Escribí sobre mi viaje emocional, sobre el dolor y la decepción, pero también sobre mi decisión de seguir adelante, de encontrar un nuevo camino para mí. No podemos seguir así más, seguí escribiendo, la tinta fluyendo a través de las líneas como una liberación. Necesito espacio para encontrar la paz y la claridad que me han quitado durante tanto tiempo. Ya no eres parte de mi futuro. Las palabras fluyeron intensamente, una liberación que fue a la vez dolorosa y revitalizante. Terminé la carta con el corazón apesadumbrado, pero también con una sensación de alivio, como si me hubiera desprendido de una carga que me consumía. Me levanté, carta en mano, y caminé hacia la puerta. Con un profundo suspiro, abrí la puerta y vi a Igor mirándome con una mezcla de expectación y aprensión. Olga, por favor, podemos hablar, comenzó, pero lo interrumpí entregándole la carta. Aquí está mi respuesta, Igor. No podemos seguir así. Necesito espacio para encontrar mi propia paz. Cerré la puerta suavemente, sintiendo que me quitaban un peso de encima. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una libertad que no estaba ligada a nadie más que a mí mismo. Con pasos vacilantes pero decididos, caminé hacia un nuevo capítulo de mi vida. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo sentí renacer la esperanza dentro de mí. La historia continúa, pero ahora soy yo quien escribe las siguientes páginas. Siento la tensión flotando en el aire, como si cada respiración estuviera llena de una expectativa palpable. Olga tomó una decisión crucial que cambió el rumbo de nuestras vidas y ahora, cada uno de nosotros intenta encontrar el equilibrio en este nuevo escenario. Marusia, mi adorable pequeña Marusia, parece haber absorbido la energía tensa que llena nuestro hogar. Su mirada, normalmente llena de curiosidad infantil, refleja ahora una seriedad inusual para su juventud. Siente el cambio, aunque no puede comprender su complejidad. Me encuentro admirando la sorprendente resiliencia que muestra mi hija en estos tiempos turbulentos. Juega con sus juguetes como si intentara mantener la normalidad, pero noto las miradas rápidas que lanza en mi dirección, buscando un consuelo que tal vez yo no haya encontrado. Marusia, cariño, ¿te gustaría jugar conmigo? Trato de suavizar el ambiente, pero siento la fragilidad de mis propias palabras. Ella asiente con una sonrisa, un brillo momentáneo que ilumina el ambiente cargado. Nos sentamos en el suelo, rodeados de juguetes que, en circunstancias normales, serían el centro de un mundo imaginario que creamos juntos. Sin embargo, hoy ese mundo parece distante, nublado por la nube de incertidumbre que se cierne sobre nosotros. Mientras ella construye su castillo de bloques de colores, yo intento desentrañar las piezas de esta nueva realidad. ¿Cómo puedo explicarle los cambios que están ocurriendo? ¿Cómo se transmite una sensación de estabilidad en un mundo que parece desmoronarse? Marusia, eres muy valiente, ¿sabes? Comienzo, buscando palabras que puedan ofrecer consuelo. A veces la vida nos presenta desafíos difíciles, pero somos lo suficientemente fuertes para afrontarlos juntos. Ella me mira con sus ojos curiosos, tal vez buscando respuestas que ni siquiera yo mismo conozco del todo. La envuelvo en un abrazo,
sintiendo el ardiente deseo de protegerla de toda la confusión y el dolor que ahora impregna nuestras vidas. Juguemos, mami. Puedo construir un castillo realmente grande, exclama, intentando inyectar un poco de alegría a nuestro pequeño mundo. Su entusiasmo es contagioso y por un momento puedo sumergirme en esa alegría, dejando de lado mis preocupaciones. Mientras construimos juntos el castillo, me doy cuenta de que Marusia es mi ancla, mi fuente de fuerza silenciosa en medio del caos. Ella me recuerda la importancia de seguir avanzando, de encontrar alegría en los pequeños momentos, incluso cuando el mundo parece desmoronarse a nuestro alrededor. A medida que el castillo de bloques crece ante nosotros, siento una oleada de gratitud por esta pequeña alma que, sin saberlo, me está enseñando sobre la resiliencia, la esperanza y la capacidad de encontrar la belleza incluso en los tiempos más oscuros. Este capítulo busca explorar cómo Marusia, incluso a su corta edad, se convierte en una fuente de fortaleza y resiliencia para su madre, sirviendo como un faro de esperanza en medio de la agitación. Si necesitas más detalles o ajustes, estoy a tu disposición. Recuerdo el momento en que las palabras salieron de sus labios temblorosos, resonando por la habitación, penetrando en mi alma con una intensidad abrumadora. Igor estaba allí, frente a mí, y algo en él había cambiado, una transformación sutil pero evidente. Sus ojos, que antes reflejaban confusión y culpa, ahora tenían un tono diferente. Había una determinación mezclada con un profundo sentido de responsabilidad, algo que nunca antes había visto en él. Era como si finalmente estuviera enfrentando su propio viaje de malas decisiones. El silencio reinó entre nosotros, pesado como si lleváramos el peso de todos nuestros años juntos. Quería comprender, quería creer que este hombre que tenía ante mí podría redimirse de sus desastrosas decisiones. Igor, murmuré, mi voz temblaba por la complejidad de los sentimientos que me invadían. Yo, no sé qué decir. Se acercó cautelosamente, como si cada paso fuera un acto de penitencia. Olga, por favor escúchame. Sé que mis acciones fueron una serie de errores terribles. Yo, no estoy buscando excusas. Solo quiero que sepas que estoy dispuesta a cambiar. Cada una de sus palabras parecía llena de una sinceridad en la que no sabía si podía confiar. Durante años habíamos sido víctimas de una danza de mentiras y traiciones, y ahora esperaba que sus palabras pudieran arreglarlo todo. Tienes que entender, Igor, las cosas han cambiado, comencé, luchando por mantener la compostura. Ya no soy el mismo. No podemos simplemente volver a ser como éramos antes. Él asintió, sus ojos transmitían un dolor que parecía genuino. Lo sé, y no estoy pidiendo esto. Yo, solo quiero una oportunidad de hacer las cosas bien. Quiero demostrar que puedo ser un mejor hombre. Había algo en su forma de hablar, algo que me hizo querer creer. Pero las cicatrices del pasado eran demasiado profundas y no sabía si podía arriesgarme a abrir mi corazón nuevamente. No sé si puedo, admití, con una voz apenas más que un susurro. Todo esto, es muy difícil. Él asintió, aceptando mis palabras sin resistencia. Entiendo. Solo pido una cosa, tiempo. Déjame mostrarte que puedo ser digno de perdón. Cada respiración parecía llevar el peso de nuestro futuro incierto. Había en él una vulnerabilidad que nunca antes había visto, y esa visión despertó en mí una mezcla de compasión y vacilación. Yo también necesito tiempo, Igor, murmuré, luchando con la confusión de mis propios sentimientos. No sé si podré volver a confiar. Pero, lo pensaré. Él asintió y una mirada de gratitud apareció en sus ojos. Gracias, Olga. Yo, haré lo que sea necesario. Lo vi irse, dejándome sola con mis tumultuosos pensamientos. Por un momento, sentí una chispa de esperanza encenderse en medio del caos de mi mente. Pero era una esperanza frágil e incierta, como una llama parpadeante bajo el peso de nuestras vidas fragmentadas. Recuerdo el momento en que las palabras salieron de sus labios temblorosos, resonando por la habitación, penetrando en mi alma con una intensidad abrumadora. Igor estaba allí, frente a mí, y algo en él había cambiado,
una transformación sutil pero evidente. Sus ojos, que antes reflejaban confusión y culpa, ahora tenían un tono diferente. Había una determinación mezclada con un profundo sentido de responsabilidad, algo que nunca antes había visto en él. Era como si finalmente estuviera enfrentando su propio viaje de malas decisiones. El silencio reinó entre nosotros, pesado como si lleváramos el peso de todos nuestros años juntos. Quería comprender, quería creer que este hombre que tenía ante mí podría redimirse de sus desastrosas decisiones. Igor, murmuré, mi voz temblaba por la complejidad de los sentimientos que me invadían. Yo, no sé qué decir. Se acercó cautelosamente, como si cada paso fuera un acto de penitencia. Olga, por favor escúchame. Sé que mis acciones fueron una serie de errores terribles. Yo, no estoy buscando excusas. Solo quiero que sepas que estoy dispuesta a cambiar. Cada una de sus palabras parecía llena de una sinceridad en la que no sabía si podía confiar. Durante años habíamos sido víctimas de una danza de mentiras y traiciones, y ahora esperaba que sus palabras pudieran arreglarlo todo. Tienes que entender, Igor, las cosas han cambiado, comencé, luchando por mantener la compostura. Ya no soy el mismo. No podemos simplemente volver a ser como éramos antes. Él asintió, sus ojos transmitían un dolor que parecía genuino. Lo sé, y no estoy pidiendo esto. Yo, solo quiero una oportunidad de hacer las cosas bien. Quiero demostrar que puedo ser un mejor hombre. Había algo en su forma de hablar, algo que me hizo querer creer. Pero las cicatrices del pasado eran demasiado profundas y no sabía si podía arriesgarme a abrir mi corazón nuevamente. No sé si puedo, admití, con una voz apenas más que un susurro. Todo esto, es muy difícil. Él asintió, aceptando mis palabras sin resistencia. Entiendo. Solo pido una cosa, tiempo. Déjame mostrarte que puedo ser digno de perdón. Cada respiración parecía llevar el peso de nuestro futuro incierto. Había en él una vulnerabilidad que nunca antes había visto, y esa visión despertó en mí una mezcla de compasión y vacilación. Yo también necesito tiempo, Igor, murmuré, luchando con la confusión de mis propios sentimientos. No sé si podré volver a confiar. Pero, lo pensaré. Él asintió y una mirada de gratitud apareció en sus ojos. Gracias, Olga. Yo, haré lo que sea necesario. Lo vi irse, dejándome sola con mis tumultuosos pensamientos. Por un momento, sentí una chispa de esperanza encenderse en medio del caos de mi mente. Pero era una esperanza frágil e incierta, como una llama parpadeante bajo el peso de nuestras vidas fragmentadas. Odette era un enigma envuelto en misterio, una presencia inquietante que desafiaba cualquier intento de comprensión. Desde que llegó a nuestras vidas ha traído consigo un aura de malestar, convirtiendo cada momento en un suplicio. Su influencia fue como un torbellino, arrastrándonos a un torbellino de acontecimientos y decisiones que ninguno de nosotros estaba preparado para afrontar. Su poder era sutil, manipulador, y me encontré inmerso en su compleja red, sin saber cómo escapar. Sentada a la mesa de la cocina, mirando al vacío, me preguntaba cómo alguien como Odette podía causar tanta conmoción. Su impacto en Igor, sus convincentes palabras que lo arrastraron a un mundo oscuro y caótico, todavía resonaban en mi mente. Su presencia en nuestras vidas se ha convertido en un enigma inquietante, como un complejo rompecabezas sin solución aparente. Ella no era solo una intrusa en nuestro mundo, ella era una tormenta que traía consigo secretos y problemas que se desarrollaban ante nuestros ojos. La paranoia se estaba extendiendo como una plaga silenciosa. Igor estaba cada vez más inquieto, sus expresiones, una mezcla de culpa y confusión, reflejaban la batalla interna que enfrentaba. Nunca fue un hombre que se dejara llevar fácilmente, pero Kiech había logrado agitar su núcleo, convirtiéndolo en un reflejo distorsionado de sí mismo. Nuestras vidas se estaban desmoronando lentamente y me preguntaba si alguna vez encontraríamos la paz que parecía haberse escapado de nuestras manos. Mi mente se debatía entre la necesidad de confrontar a Kiech y el miedo a las revelaciones que eso podría traer.
Era imposible ignorar el hecho de que, mientras Igor luchaba por explicar su relación con Yol, una parte de mí quería entender qué había detrás de sus acciones. La otra parte, sin embargo, temía lo que pudiera descubrirse. Hiet siguió siendo una figura oscura, una fuente inagotable de angustia e incertidumbre. Sus motivaciones eran un enigma, sus secretos un oscuro laberinto que nos arrastraba hacia adentro sin darnos una salida clara. Sabía que una confrontación con ella era inevitable, pero también sabía que podría sacar a la superficie verdades devastadoras. Fue una encrucijada donde chocaron la necesidad de claridad y la aversión a lo que podía revelarse. Poco a poco, los fragmentos de nuestras vidas empezaron a unirse. Poco a poco encontramos un camino hacia la sanación y el perdón, navegando por aguas turbulentas en busca de redención. Descubrir la verdad sacó a la superficie una serie de emociones encontradas. Igor, perturbado por sus propias acciones, se enfrentó a su conciencia, mientras yo intentaba encontrar la fuerza para perdonar y seguir adelante. El perdón es un viaje doloroso y personal. Se requiere coraje para afrontar las heridas abiertas, aceptar las cicatrices y encontrar la compasión necesaria para seguir adelante. Para Igor, fue un proceso doloroso pero crucial. Buscó desesperadamente la redención, luchando por reparar los pedazos rotos de lo que una vez fue nuestro hogar. Las palabras no salieron fácilmente, pero poco a poco empezamos a hablar. Con honestidad y vulnerabilidad, expusimos nuestras debilidades y miedos, sin ocultar las cicatrices que nos había dejado el tumultuoso viaje. Lentamente surgió un sentimiento de paz, un rayo de esperanza brillando a través de las nubes oscuras que nos rodeaban. Poco a poco, las conversaciones se volvieron menos tensas, las miradas más comprensivas y el peso de las palabras no dichas parecía disminuir. Ambos nos estábamos recuperando, pero había más trabajo por hacer. La curación no es un proceso lineal y sabía que habría altibajos en nuestro camino hacia la redención. Mientras Igor buscaba reconciliarse con sus propias acciones, yo luchaba con el concepto del perdón. Encontrar la fuerza para perdonar fue un desafío monumental. Las cicatrices de la traición aún estaban frescas en mi mente, pero también sabía que cargar con el peso del resentimiento solo nos mantendría estancados en el pasado. Hubo momentos de duda, de profundo dolor e incertidumbre. Sin embargo, también hubo momentos de compasión mutua, de abrazos silenciosos que hablaban más que 1000 palabras, de miradas llenas de promesas de un nuevo comienzo. La verdad es que el perdón no es solo para la otra persona, es un viaje interior, un acto de liberación personal que te permite seguir adelante, incluso cuando las heridas aún están abiertas. Descubrir un camino hacia la recuperación después de sufrir una tormenta es una tarea monumental. En este capítulo, describo el viaje de reconstrucción después de la tormenta emocional que sacudió nuestras vidas hasta lo más profundo. Para Igor y para mí, el camino hacia la recuperación fue un viaje complejo y lleno de obstáculos. Aceptar el pasado y reconstruir el futuro requería paciencia, comprensión y mucho autodescubrimiento. Nuestras conversaciones se convirtieron en un punto de partida. Hablamos de nuestros miedos, dolores y esperanzas, profundizando en lo más profundo de nuestro propio corazón. Aprendimos a escucharnos de verdad, sin juzgarnos, a comprendernos y apoyarnos unos a otros. La reconstrucción comenzó en esos pequeños momentos, en los gestos amables y las palabras de apoyo. Fue un camino empinado, pero cada paso fue un logro. Nos dimos cuenta de que no podíamos volver a ser como estábamos antes de la tormenta, pero sí podíamos crear algo nuevo a partir de los escombros. El tiempo se ha convertido en nuestro aliado. A medida que pasan los días, descubrimos la belleza de la curación. Poco a poco, el dolor disminuyó y fue reemplazado por la compasión y la comprensión mutua. El apoyo incondicional de amigos cercanos también fue vital. Tus palabras de aliento y amor nos ayudaron a recuperarnos. Adoptamos nuevas rutinas, pequeños cambios que nos recordaban que estábamos en el camino correcto. Encontramos consuelo en las cosas sencillas, un café compartido, paseos juntos o simplemente estar en el mismo espacio sin la tensión que antes nos rodeaba. Sin embargo, el camino hacia la recuperación no fue lineal.
Hubo días oscuros en los que el peso del pasado parecía aplastante. Estos momentos nos obligaron a retroceder, pero siempre volvimos más fuertes. Mientras recorría este camino sinuoso, también encontré fuerza en la soledad. Aprendí a conocerme a mí mismo nuevamente, a aceptar mis debilidades y reconocer mi propia resiliencia. Hubo libertad al abrazar mi propia historia y aceptar que la vulnerabilidad no significaba debilidad. Poco a poco la esperanza empezó a brillar en el horizonte. Fue un vistazo al futuro, una promesa de días mejores. Nuestro hogar, una vez lleno de tensión, comenzó a florecer con la energía de la sanación y la renovación. La lección aprendida es una narración de los descubrimientos realizados después de capear tormentas emocionales y mirar hacia atrás con perspectiva. En este capítulo, describo las reflexiones que moldearon mi comprensión de lo que experimentamos y los pasos que nos trajeron hasta aquí. El turbulento viaje que hemos vivido ha dejado cicatrices, pero también un montón de lecciones valiosas. La primera, y quizás la más dolorosa, fue la importancia de la comunicación. La falta de un diálogo abierto y honesto fue el detonante de la crisis. Aprendemos que las palabras tienen un poder inmenso y que la verdad es el mortero que mantiene la confianza y la conexión. Aprendí que el perdón es un acto de valentía, no de debilidad. Perdonar no significa olvidar ni aceptar todo sin cuestionar, sino liberar el peso del resentimiento para dejar espacio a la curación. Mientras tanto, el tiempo es un valioso aliado para la reconciliación y la reconstrucción interior. Otra lección que destacó fue la importancia de ponerse a uno mismo en primer lugar. El respeto por uno mismo y la autenticidad son pilares de unas relaciones sanas. Necesitamos cuidarnos a nosotros mismos para poder cuidar a los demás. Aprendí que mi propia felicidad es una prioridad, no un lujo. La vida nos desafía a reconocer el valor de la confianza mutua. Recuperar la confianza rota requería paciencia, transparencia y esfuerzo continuo. La confianza se construye sobre la coherencia entre palabras y acciones, un puente frágil pero invaluable. El viaje nos mostró la importancia de la empatía. Todos tenemos nuestras propias batallas y demonios internos. Comprender y aceptar la complejidad de los demás nos humaniza y fortalece vínculos. La empatía nos enseña a aceptar las diferencias y ofrecer compasión, incluso en los momentos más difíciles. Y finalmente, el viaje nos dio una aguda percepción de la fragilidad y el valor de las relaciones. Cada vínculo es una construcción delicada que merece ser cuidada, protegida y celebrada. Recuerdo cómo el sol brillaba tímidamente, cubriendo todo con un velo dorado. Fue el comienzo de un nuevo capítulo, un camino que se extendía ante nosotros, lleno de esperanza, redención y renovación. Olga y yo, lado a lado, afrontamos el horizonte incierto, pero con renovada determinación. Era como si nos hubieran quitado una carga de encima y la ligereza de la posibilidad danzara en el aire. Decidimos que sería un nuevo comienzo, pero no un borrador del pasado. Fue un renacimiento, una reconstrucción sobre los cimientos rescatados de la verdad y la comprensión. Nuestras conversaciones cambiaron. El silencio dio paso a una comunicación abierta, donde las palabras cuidadosas se entrelazaron con la sinceridad y la comprensión. Aprendimos a escuchar de verdad, no solo las palabras, sino el subtexto y los suspiros que expresaban más de lo que cualquier frase podría expresar. La confianza era una planta frágil, pero estábamos decididos a regarla día tras día, con pequeños pero significativos gestos. Se cumplieron promesas sencillas y cada acción fue prueba del compromiso que asumimos para reconstruir lo dañado. Hubo momentos de fragilidad, donde las heridas aún duelen, donde el miedo a la repetición nos acechaba. Pero aprendemos a reconocer estos momentos como oportunidades para fortalecer nuestros vínculos, no como motivos para rendirnos. Olga encontró en sí misma una fuerza que inspiraba admiración. Tu resiliencia fue como un faro en medio de la tormenta. Yo, por otro lado, busqué la redención no solo a través de palabras, sino a través de acciones que mostraran mi compromiso. Estábamos reconstruyéndonos, uno al lado del otro. No como un regreso a lo que fue, sino como una reinvención,
un proceso en el que descubrimos nuevas capas de nosotros mismos, de nuestra relación y de lo que queríamos para nuestro futuro. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Cada nuevo amanecer fue una página en blanco que escribimos juntas, con determinación y amor. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Era como si la primavera hubiera florecido a principios de ese año, trayendo consigo no solo la renovación de la naturaleza sino también un vibrante sentido de esperanza en nuestras vidas. Cada mañana, el sol parecía sonreírnos directamente, animándonos a seguir adelante. La confianza que alguna vez flaqueó ahora volvió a surgir, sólida y confiada. Olga y yo estábamos más unidas que nunca. Las conversaciones fluyeron como un río sereno, donde los secretos del pasado quedaron expuestos a la luz de la aceptación y el entendimiento mutuos. El dolor dio paso a la curación y las viejas heridas comenzaron a sanar. Nuestros días estuvieron llenos de gestos simples pero significativos. Una sonrisa reconfortante, un gesto cariñoso, una palabra amable, cada uno de estos actos contribuyó a reconstruir nuestra relación. La presencia de Marusia, con su radiante inocencia, era una fuente constante de alegría. Ella se había convertido en el vínculo que nos unía aún más, una luz que iluminaba nuestro camino a seguir. Nuestros corazones, alguna vez cargados de dolor y dudas, ahora estaban llenos de optimismo. Fue como si hubiéramos redescubierto la belleza de simplemente estar juntos, compartiendo nuestras vidas, nuestros sueños y nuestros miedos. Poco a poco empezamos a vislumbrar un futuro que antes parecía lejano. Olga había encontrado en sí misma una fuerza interior que inspiraba admiración, una determinación de construir una vida llena de sentido, lejos de las sombras del pasado. Para mí, la redención llegó a través de un compromiso continuo, de estar presente no solo en los buenos momentos, sino especialmente en los difíciles. Busqué demostrar, a través de acciones, que mis palabras eran ciertas y que mi transformación era genuina. Por supuesto, hubo desafíos. Momentos de inseguridad, recuerdos dolorosos que de vez en cuando resurgían, pero ahora los afrontamos juntos, fortalecidos por la confianza y el apoyo mutuo. Cada nuevo amanecer era una promesa de un nuevo comienzo, una oportunidad de escribir una nueva historia para nosotros mismos, basada en la comprensión, el amor y la resiliencia que habíamos construido. En este capítulo, la esperanza resurgió como un fuego dentro de nosotros, calentándonos para el futuro. Sabíamos que el camino aún era largo, pero estábamos decididos a recorrerlo juntos, aceptando cada nuevo desafío como una oportunidad de crecimiento. El viaje estaba lejos de terminar y cada día era un recordatorio constante de que con amor, comprensión y determinación éramos capaces de superar cualquier obstáculo. La reconciliación estaba en el aire, un aroma suave y acogedor que envolvía cada interacción entre Olga y yo. Había una sensación de renovación, no solo de nuestro vínculo, sino también de nuestras esencias mismas. Ambos habíamos estado en un viaje de redención. El aprendizaje que nos trajo cada obstáculo parecía haber madurado nuestro corazón, haciéndonos más capaces de comprender, perdonar y seguir adelante. Olga, con su fuerza resiliente, aceptó el perdón no solo como un gesto hacia mí, sino como un regalo para ella misma. Su capacidad de mirar atrás sin dejarse consumir por la amargura la ha convertido en una mujer aún más inspiradora. A su vez, la redención llegó a través de mis acciones continuas, a través de la prueba constante de que había cambiado. Mis palabras estuvieron acompañadas de actos genuinos de amor, apoyo y compromiso. El ambiente en nuestra casa era pacífico, un silencio reconfortante que no necesitaba ser llenado con palabras. El entendimiento mutuo entre nosotros nos permitió compartir alegrías e inquietudes sin miedo a ser juzgados. Marusia, nuestra dulce presencia, también fue fundamental en esta reconciliación. Su inocencia y amor incondicional nos enseñaron a ver el mundo con ojos renovados, con la pureza que a veces pierde la vida adulta. Nuestras conversaciones, llenas de reflexiones sobre el pasado y sueños para el futuro, fueron como hilos que entrelazaron nuestros corazones, fortaleciendo los vínculos que habíamos recreado. Este capítulo de la historia de nuestras vidas estuvo marcado por una nueva perspectiva, donde la reconciliación no era solo un final,
sino el comienzo de un nuevo camino juntos. Si bien aún quedaban desafíos por delante, nos unía la convicción de que, juntos, podríamos superar cualquier obstáculo. La redención y la reconciliación nos han dado alas para volar más allá del pasado y hacia un futuro lleno de esperanza y promesas renovadas. La vida, que alguna vez fue un constante temblor de incertidumbre, ahora parecía envuelta en un nuevo velo de posibilidades. Cada amanecer traía consigo una promesa de cambio, una oportunidad de crecer y prosperar. La redención y la reconciliación con Olga marcaron el comienzo de un viaje más allá del perdón, un viaje para aceptar el cambio. Nuestros días eran una danza delicada entre los desafíos del presente y las esperanzas del futuro. La vida empezó a latir de nuevo con energía renovada. Las paredes de nuestra casa parecían hacer eco de risas más ligeras, conversaciones profundas y un afecto mutuo que fortaleció cada fibra de nuestra conexión. El redescubrimiento de nuestra unión trajo consigo el deseo de explorar nuevos horizontes, desafiarnos a nosotros mismos y aprovechar oportunidades previamente inexploradas. Era un momento de abrirse al mundo, de ver los cambios como aliados, no como adversarios. Con esta nueva visión, me sumergí en oportunidades que antes temía enfrentar. Encontré un trabajo que no solo llenó mi alma, sino que también me desafió a crecer más allá de mis límites anteriores. Fue un paso valiente hacia lo desconocido. Olga también siguió su propio camino, buscando nuevos horizontes y oportunidades que la inspiraran a crecer. Su fuerza interior, ahora fortalecida por el perdón y la aceptación, la llevó a explorar su pasión por el arte, algo que había estado reprimido durante tanto tiempo. Juntos encontramos un delicado equilibrio entre el pasado y el presente. Era como si estuviéramos tejiendo una nueva historia de vida, entrelazando nuestras experiencias pasadas con sueños del futuro. Nuestro viaje estaba lejos de terminar, todavía enfrentábamos desafíos, pero ahora, en lugar de ser montañas insuperables, eran como colinas que había que escalar y ofrecían oportunidades para crecer y aprender. El nuevo capítulo de nuestra historia estuvo impregnado de un aroma de optimismo, alimentado por el coraje de aceptar el cambio. Fue una invitación a bailar con la vida, aceptando sus cambios y transformaciones con una sonrisa en el rostro y la convicción de que cada revés era, en realidad, una oportunidad disfrazada. La inocencia de un niño, a menudo subestimada, resulta ser una fuente inagotable de fuerza e inspiración. Marusia, con sus ojos curiosos y su tranquila determinación, se mantuvo como un faro de resiliencia en medio de la tormenta que nos rodeaba. Su mundo, aunque afectado por la agitación que lo rodeaba, seguía envuelto en un manto de optimismo. Frente a las adversidades que desafiaron incluso a los adultos más experimentados, Marusia siguió siendo un ícono de resistencia, afrontando cada día con admirable valentía. Su camino comenzó a parecerse a un cuento de superación, donde la sencillez y pureza de su corazón se convirtió en un ejemplo para nosotros los adultos, que muchas veces nos encontramos perdidos en las complejidades de la vida. Observar la forma en que afrontó cada revés con determinación inquebrantable fue como presenciar una sinfonía de resiliencia. Sus pequeñas acciones cotidianas, sus palabras reconfortantes y su sonrisa contagiosa fueron una fuente de inspiración constante. Enfrentó el cambio con una adaptabilidad sorprendente, como si cada desafío fuera una oportunidad para aprender y crecer. Marusia, con su sabiduría infantil, nos mostró que la resistencia no está en la ausencia de dificultades, sino en la forma en que elegimos afrontarlas. Su presencia se convirtió en un rayo de esperanza para mí y para Olga, que a menudo sentíamos el peso de circunstancias que parecían insuperables. Marusia nos recordaba diariamente que la adversidad es solo una pausa en la melodía de la vida, no el final de ella. Ella fue quien nos enseñó que la resiliencia no se trata solo de sobrevivir a momentos difíciles, sino de encontrar belleza y aprendizaje en cada desafío. Su capacidad para adaptarse y prosperar en medio del caos nos ha llevado a repensar nuestras propias respuestas a la adversidad. Cada vez que sentíamos el peso del mundo sobre nuestros hombros, mirábamos a Marusia y encontrábamos la fuerza que necesitábamos para afrontar los días más oscuros. Su espíritu resiliente nos empujó a abrazar nuestras propias batallas con más coraje y convicción.
La influencia de Marusia sobre nosotros fue transformadora. Ella nos mostró que la resiliencia no es solo una cualidad deseable, sino una necesidad vital en nuestras vidas. Su poder para moldear la forma en que enfrentamos los desafíos era innegable, convirtiéndose en un faro de fortaleza y esperanza en medio de la oscuridad. La vida, que alguna vez fue una tormenta furiosa, comenzó a suavizar sus fuertes vientos. Las cicatrices de nuestras batallas, aunque profundas, se convirtieron en testimonios silenciosos de un viaje tumultuoso, pero también se revelaron como marcadores de nuestra resiliencia y crecimiento. Ahora, en el ojo de esta tormenta disipada, empiezo a sentir una sensación de paz, una calma reconfortante después de tanto caos. Olga y yo, a lo largo de este desconcertante viaje, aprendimos lecciones que nos moldearon de una manera que nunca hubiéramos anticipado. Encontramos un entendimiento mutuo, no solo sobre nosotros mismos, sino también sobre la complejidad del amor, las elecciones y la importancia de perdonarnos a nosotros mismos antes de buscar el perdón de los demás. A medida que profundizamos en nuestros propios corazones, encontramos una sensación de paz interior, un lugar donde la serenidad ha reemplazado la agitación. La cicatriz del dolor se ha transformado en un valioso recordatorio de cuánto somos capaces de soportar, superar y, finalmente, aceptar. La tormenta de emociones que alguna vez amenazó con consumirnos ahora se ha calmado. Los dolorosos recuerdos del pasado ya no acechan en todos los pensamientos. Descubrimos que la paz no es solo la ausencia de caos, sino la aceptación serena de todo lo que fuimos, somos y seremos. Encontré una quietud dentro de mí que había olvidado hace mucho tiempo. Encontré paz al aceptar la imperfección inherente a la vida, al reconocer que no siempre tendremos todas las respuestas, pero podemos aprender a vivir con las preguntas. Nuestro tumultuoso viaje nos enseñó sobre la naturaleza humana, sobre la capacidad de redención, sobre cómo la empatía y la comprensión pueden curar heridas que parecían incurables. Olga, con su determinación y valentía, encontró una fuerza interior que la transformó en una figura inquebrantable, capaz de afrontar lo desconocido con una valentía que me inspira profundamente. Juntos compartimos la carga del pasado, reconociendo que las experiencias dolorosas son como maestros implacables que nos moldean para el futuro. Descubrimos que la verdadera paz no es solo la ausencia de conflicto, sino la aceptación total de quienes somos y cómo las experiencias han dado forma a nuestros viajes. Nuestros corazones, alguna vez tumultuosos con dudas y arrepentimientos, han encontrado una melodía tranquila, una armonía suave que nos recuerda la belleza que reside en la aceptación y el perdón. Mientras nos enfrentamos al horizonte desconocido, Olga, Marusia y yo caminamos juntas hacia un nuevo capítulo en nuestras vidas. Las batallas que hemos enfrentado nos han fortalecido y nos han unido de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Nuestros corazones, que alguna vez estuvieron llenos de incertidumbre y dolor, ahora están llenos de esperanza y determinación. Lo que alguna vez fue una tormenta incontrolable se ha convertido en una suave brisa que nos guía hacia un futuro radiante. Olga, con su resiliencia y sabiduría, lidera el camino con una fuerza silenciosa que inspira asombro. Tu valentía al enfrentar los desafíos y tu capacidad para perdonar y seguir adelante nos enseñaron lecciones invaluables sobre la verdadera esencia del perdón y el amor. Igor, luchando con su pasado y sus elecciones, encontró la redención al aceptar sus defectos y buscar una vida más auténtica y honesta. Aprendió que el verdadero valor reside en la honestidad consigo mismo y con quienes le rodean. Marusia, una luz radiante en medio de la oscuridad, mostró una resiliencia impresionante que nos dejó atónitos. Su inocencia y capacidad de perdonar nos recordaron la importancia de mantener la fe, incluso en los tiempos más oscuros. Juntos, enfrentamos nuestros demonios internos, confrontamos nuestras debilidades y abrazamos la compasión y la comprensión. Nuestro futuro está entrelazado con valiosos aprendizajes que nos han preparado para afrontar la incertidumbre con confianza. Al aventurarnos en este nuevo capítulo, llevamos con nosotros no solo el equipaje del pasado, sino también un equipaje lleno de amor, comprensión y gratitud. Nuestro vínculo, ahora más fuerte que nunca, es una promesa de apoyo y aceptación mutuos. Juntos, nos comprometemos a escribir una nueva historia, una historia de esperanza,
resiliencia y amor, listos para aceptar cada desafío y cada alegría que la vida nos depara. Entonces, mientras caminamos juntos hacia el futuro, sabemos que no estamos solos. Estamos unidos por vínculos que el tiempo y la adversidad no pueden romper, preparados para afrontar lo que nos depare el mañana, sabiendo que juntos somos más fuertes. Este es nuestro viaje, un viaje de sanación, perdón y renovación, y estamos listos para abrazar cada momento del mismo. Gracias por compartir este viaje con nosotros. Este no es solo el final de una historia, sino más bien el comienzo de un nuevo capítulo para Olga, Igor y Marusia, lleno de esperanza e infinitas posibilidades. Que este nuevo viaje esté lleno de amor, paz y alegría.